Con la reforma electoral, el Instituto Nacional Electoral absorberá muchas de las facultades de los institutos estatales de las entidades de la República y también tiene como atribución el nombramiento de los consejeros electorales de los estados. El pasado 30 de septiembre, el INE aprobó el nombramiento de 126 nuevos consejeros de los OPLES, organismos públicos locales en materia electoral que sustituyen a los anteriores institutos electorales de los estados. Se eligieron 7 consejeros por cada una de las 18 entidades que tendrán elecciones concurrentes el año que viene. Después de ese proceso, se elegirá el resto de los consejeros de las demás instituciones electorales de los estados. El PAN y el PRD han acusado que el nombramiento de estos consejeros ha favorecido al PRI e irán a impugnación ante el Tribunal Electoral. Es abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana, fue miembro fundador del IFE y ocupó varios cargos de dirección en ese instituto. También fue consejero electoral del IFE y es uno de los 3 consejeros que pasaron a formar parte también del Instituto Nacional Electoral, en donde hoy en día es consejero y también es el presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. Es el maestro Marco Baños, aquí en Periférico 1313. Marco Baños, gracias por acompañarnos esta noche. Es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral ejerce su responsabilidad de nombrar a 7 consejeros por cada uno de los que eran los institutos estatales electorales, ahora bajo otra denominación, en 18 estados, porque son 18 estados los que tendrán una elección concurrente el año que viene. Entonces empezaron por esos estados y fue un proceso complicado en donde hubo impugnaciones en las diferentes etapas, pero el resultado final que ya se presentó, 2 de los partidos más importantes, los 2 partidos de oposición más importantes, no estuvieron de acuerdo con el resultado o con parte del resultado en varios de los estados e incluso amenazan con impugnar ante el tribunal. ¿Qué valoración tienes general del procedimiento? Mira, yo creo que el procedimiento se ajustó a una serie de reglas fijadas previamente por el Consejo. Tenemos un bloque de consejeros que pasaron todas las etapas del procedimiento. Hay en esa nueva composición perfiles ciudadanos, perfiles de exfuncionarios electorales, muy pocos casos de consejeros en funciones que han sido ratificados por parte del instituto. A mí me parece que los partidos políticos en su conjunto, porque también hubo señalamientos del PRI, del Movimiento Ciudadano y de Morena, son señalamientos que tienen que ver con un hecho claro en la composición de los OPLES. No están las personas que ellos querían que estuvieran. Los consejeros nunca aceptamos la posibilidad de que nos entregaran alguna lista, solo aceptamos observaciones fundadas y algunas personas bajaron del procedimiento justo porque los partidos presentaron observaciones debidamente documentadas. Marco, pero antes de pasar a tu valoración, explícanos muy brevemente cuál fue la fase de más de 3,000 que solicitaron y 126 que fueron designados. Rapidísimo, se inscribieron 3,462 personas, de esas fueron seleccionadas en la etapa de examen 931, esos fueron a la etapa de ensayo y avanzaron poco más de 660 y de esos 660 poco más de 350 a la etapa de las entrevistas. A mí me parece que se trata de un procedimiento más claro, con reglas más impersonales, con filtros iniciales. Lo que me preocupa es que veo que los partidos siguen quejándose. Se quejaban antes cuando los partidos los designaban desde los congresos de los estados. Ahora que el Instituto Nacional lo hace, los partidos siguen quejándose. ¿Cuál es el problema de fondo con el procedimiento de designación de los consejeros electorales que hace que sea lo que sea el método, hay quejas? Es el árbitro electoral, los partidos quieren estar cerca del árbitro, quieren tener en su opinión, la posibilidad de tener algún control del órgano electoral, hay que decirlo con claridad. En esta ocasión tuvieron que ir al efecto concreto de quitarse, ellos se quitaron en la reforma la posibilidad de designar a los consejeros electorales en los estados a través de los grupos parlamentarios de sus congresos. Hoy lo hace el Instituto Federal Electoral bajo un método mucho más transparente. Se está documentada cada una de las fases del procedimiento para que todo el mundo pueda consultar la información. Pero el efecto concreto es que no están las personas que ellos creen que deberían de estar ahí. ¿Por qué? Porque les gustan más esos perfiles, porque pueden tener mejor comunicación con esos y hay que decirlo también, quizás hasta un esquema de control sobre ese tipo de funcionarios. Marcos, se supone que además de que deben de acreditar los requisitos legales, está este criterio de idoneidad. Es decir, ¿cómo utilizaron, en qué consiste este criterio de escoger a los idóneos? ¿Qué fue lo que tomaron en cuenta ahí?
Definimos un perfil de lo que debe ser un órgano electoral local. Debe ser un órgano imparcial, un órgano que pueda trabajar con eficacia operativa y técnica, un órgano que tenga independencia frente a los partidos y los poderes constituidos en cada entidad federativa, que en aquellos lugares donde hay multiculturalidad pueda también haber alguna representación. Puedes checarlo en Chiapas o en Oaxaca, ese efecto concreto. También que haya interdisciplinariedad. Hay gente que es abogada, gente que es politóloga, hay sociólogos, hay hasta ingenieros en la composición. Definimos un perfil y sobre esa base fuimos trabajando con un criterio también de paridad de género. La representación femenina creció del 25 al 52% en los organismos públicos locales electorales. 66% de los integrantes provienen de las burocracias electorales. Hay 26 académicos, 14 miembros del sector privado y 2 de la sociedad civil. 75 cuentan con maestría o doctorado, mientras que anteriormente solo 51 de ellos contaban con este grado académico. Marco, ¿cuál es la diferencia del perfil de estos nuevos 126 consejeros respecto a los que dejaron de serlo en los días anteriores? Te lo digo muy breve. Hubo personas que durante la etapa de entrevistas dijeron, si no hubiera este procedimiento nosotros no tendríamos ninguna posibilidad. De esas personas que se quejaron de que en los procedimientos anteriores ante los congresos locales había habido una especie de montaje para poder hacer la designación de los consejeros electorales, hay varios que son genuinos representantes de organizaciones sociales, de profesiones incluso diferentes a las de abogados, sociólogos, politólogos que han estado en los consejos o exfuncionarios electorales. Me parece que el perfil está mucho más decantado, gente sin vinculaciones partidarias, gente con conocimientos en los temas y gente que representa, digamos, la pluralidad de las entidades federativas. Representantes de la llamada sociedad civil se quejaron hace pocos días diciendo que el nuevo perfil de los funcionarios electorales, de los consejeros, era muy técnico-burocrático, que eran muchos funcionarios de los institutos electorales y que eso para ellos generaba duda. ¿Qué opinas? Me parece inadecuada la opinión de quienes así lo dijeron por una razón sencilla. Se opusieron a los miembros del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que esa fue una irregularidad en la reforma electoral, donde por un lado el discurso político dijo que no importaba cambiar a todos los consejeros electorales porque la base central para la operación adecuada de las elecciones es el servicio profesional. Pero luego cuando regulan la forma de designar a los consejeros electorales, se prohíbe que los miembros del Servicio Profesional Electoral puedan participar en el procedimiento. Nosotros no acompañamos esa interpretación. Hubo una carta de algunas personas representativas de la sociedad civil que los acusaron de mapaches. En mi opinión, es absolutamente fantasiosa esa opinión y quiero decir una cuestión también importante. De los 126 consejeros designados, solo 10 eran miembros del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral. ¿Y por qué crees que se haya legislado en ese sentido? Pues, ¿cuál es la racionalidad de excluir a los miembros del Servicio Electoral Profesional, aunque se estaba especificando que fuera el nacional, ¿no? Que todavía no existe? Es correcto. Pero, ¿qué es lo que buscan los partidos con eso? ¿Y por qué en todo caso ustedes no interpretaron, digamos, el espíritu de la ley? Es decir, efectivamente, pues dejar fuera a los que eventualmente serían parte de ese servicio. Mira, la redacción dice claramente no haber sido o ser miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional. No está constituido, requisito que no es posible de aplicar. Nos dio la razón el tribunal porque fue impugnado por 2 partidos políticos. El tribunal nos dio la razón en la interpretación que hicimos. Pero a mí me parece que es injusta la valoración del legislador. No tiene ninguna racionalidad práctica porque los miembros del servicio profesional son efectivamente la mejor garantía de la operación de una elección. Puedo estar de acuerdo en que no pueden estar solo miembros del servicio profesional en la composición de un OPLE, pero me parece que si tú haces una combinación de un miembro del servicio profesional, si es que supera las diversas etapas del proceso de selección, con otro tipo de perfiles logras una integración armónica de un órgano. De hecho, a mí me parece, Marco, que el nuevo modelo electoral centralizado, donde ustedes en la Ciudad de México son la autoridad superior, que puede inclusive remover a consejeros locales, requiere una figura más técnica, operadores técnicos. Esto puede ser peyorativo, no lo es para mí. Requieres especialistas y los especialistas vienen de la función electoral, son los expertos. Pensar que con este nuevo modelo vas a poder atraer a gente de la sociedad civil o intelectuales para que defiendan la autonomía, creo que ese modelo ya se terminó y ahora el modelo es el de especialistas que operen elecciones. Por lo tanto, yo creo que esta decepción que algunas organizaciones civiles manifiestan, pues ya no cabe porque este modelo ya cambió, es mi punto de vista. Y yo coincido contigo, hay un detalle que es también importante.
Hay ciertas atribuciones fundamentales de los OPLES que se han mantenido, hacer los cómputos, por ejemplo. Ellos recibirán los paquetes de las elecciones, harán los cómputos, presentarán resultados. Eso tiene también una cara directa hacia los medios de comunicación, hacia la ciudadanía, y por eso yo creo también que debe haber cierto tipo de perfiles que estén dentro de los OPLES para que puedan explicar suficientemente a los ciudadanos cómo se dan los resultados electorales, pero por otro lado, la coordinación de las actividades operativas y técnicas que sí les tocan deben estar también en manos de gente que tenga cierta experiencia. Hay combinación de gente que ha estado en la parte administrativa, pero también en la parte jurisdiccional hay algunos perfiles. En 2015, estos nuevos consejeros organizarán las elecciones. Con la nueva reforma político-electoral, el INE cuenta con 74 nuevas atribuciones, entre ellas la fiscalización de 70,000 campañas electorales. Algunos analistas advierten que el riesgo durante la elección de 2015 es la centralización de las elecciones y las muchas nuevas tareas que tendrá el INE. Dicen los partidos que están impugnando este procedimiento y los resultados, el PAN y el PRD, que hubo mucha carga en favor del PRI. ¿Ellos hicieron observaciones al respecto o de dónde sacan que algunos de los consejeros nombrados tienen vínculos o tienen cercanía con el PRI? ¿De dónde sale eso? Mira, hubo una presentación de observaciones. En el caso de uno de los consejeros del Poder Legislativo que más enfático estuvo en ese tema, solamente presentó 8 observaciones, de las cuales, por cierto, procedieron 3 porque estaban claramente fundadas. En el caso de partidos como el PRI o como el PRD, hicieron un machote. Descalificaron prácticamente a todo mundo nada más porque tienen vínculos políticos. Guadalupe Acosta dijo que tú habías propuesto cuotismo para distribuir a los consejeros entre partidos. Rechazo enfáticamente esa aseveración de Guadalupe Acosta. Sí estuve en una comida con él y el consejero Benito Nasif estuvo también ahí, pero es un hecho que nunca, ninguno de los dos le planteamos un asunto de cuotismo. Me parece francamente fantasiosa esa aseveración de parte de Guadalupe Acosta porque en el fondo lo único que platicamos fue el procedimiento. Ellos tenían algunas observaciones y lo único que sí acordamos ahí es que si ellos presentaban observaciones fundadas sobre incumplimiento de requisitos legales, evidentemente una persona no puede avanzar así. Eso sí se lo dije con toda claridad, pero nunca acepté ni que me mencionaran nombres ni que me presentara listas. Ahora, el tema es, los partidos cambian el método de selección de los consejeros para quitar la influencia. Ustedes hacen un mecanismo para filtrar y designar y los partidos impugnan. ¿Cuál es el problema, Marco, de esto o cómo cambiar esto? ¿Tú qué harías si fueras legislador absoluto y monárquico de México por 24 horas y cambiaras para el futuro la designación de los consejeros? No, bueno, para empezar no me gustaría hacer eso, pero si tuviera capacidad para poder modificar la ley, yo hubiera preferido en el momento de la reforma electoral definir un procedimiento en el artículo 116 que homogeneizara el perfil de los consejeros electorales y un procedimiento alejado de los grupos parlamentarios en los congresos locales. Creo que también hay que hacerlo a nivel del Consejo General. Lo quiero decir independientemente de que yo he sido beneficiario en 2 ocasiones de los acuerdos parlamentarios que me han podido permitir ser consejero Entonces, electoral. ¿cómo los designas si no son los partidos? Mira, me da la impresión de que tienes que encontrar un mecanismo externo en el cual se haga una valoración lo más objetiva posible de perfiles y donde se deposite o en instituciones académicas, quizá alguna combinación con algunas organizaciones sociales. Hay que cuidar mucho también ese procedimiento para no incurrir en descalificaciones a priori, pero me parece que el procedimiento actual está generando ciertas distorsiones. Los partidos no han asumido en su totalidad, no todos los partidos han asumido que una cosa es que designen a los consejeros electorales y una muy distinta que los consejeros electorales tengan que hacer lo que los partidos quieran. Los consejeros en el INE no hacen lo que los partidos quieren y en los OPLES ese es un desideratum. Tenemos que impulsar que los consejeros designados ahora no respondan a intereses locales, porque esa parte sí le daría el traste a la reforma electoral, dado que ahora le han depositado la responsabilidad en la designación. Pero la designación no se agota con el nombramiento, sino que tienes que verificar un cumplimiento alejado de los poderes públicos y de los partidos. Se ha dicho que ustedes no serán los jefes de estos consejeros locales. Sin embargo, ustedes eventualmente podrían removerlos si hubiera elementos para hacerlo, es decir, falta de imparcialidad, etcétera. Pero eso no va a condicionar un poco su desempeño respecto de los consejeros del INE. Es que el punto, José Antonio, Luis Carlos, ustedes son estudiosos muy destacados de estos temas, pero la autonomía que el 116 y que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales les dejó a los OPLES es una autonomía acotada. Todas las actividades centrales, PREP, encuestas, debates, atraviesan por emisiones previas de requisitos, lineamientos, criterios del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Hay una vinculación funcional, si tú quieres, no jerárquica, no de jefe y subordinado, pero sí funcional, que evidentemente condiciona la actuación de los OPLES a la supervisión del INE.
Marco, finalmente a mí me preocupa que si 2 partidos políticos ya cuestionaron la designación de los consejeros, luego entonces el 2015 podrán argumentar que desde la designación de los consejeros ya hubo un procedimiento viciado y tenemos mucha experiencia en este país de la historia que ocurre cuando todo esto se somete a una táctica y al final desconocen el procedimiento. De tal forma que yo espero que todo salga muy bien. Yo sí creo que el INE hizo el trabajo mejor que pudo bajo una regla de nombramiento que me parece que puede ser mejor. Y les deseamos mucho éxito, Marco. Gracias por habernos acompañado. Ha sido todo por hoy. Muy buenas noches.